Hola, buenas, soy F. Conde, bienvenido a mi canal, bienvenido a esta nueva serie de tutoriales sobre Unity 3D. Unity 3D es un motor gráfico en lo que podemos desarrollar todo nuestro videojuego multiplataforma, capacidad de portar vuestro juego a Xbox 360, a PlayStation 3, pagando antes una licencia. Eh, Aunque tenemos la posibilidad, tanto en la versión free como en la versión pro, de portar el juego a PC, Mac, Web Player y Flash próximamente. Bueno, empecemos. Al principio en Unity 3D, cuando iniciáis, por cierto, se me ha olvidado comentarlo, es el tercer motor gráfico más valorado, después de UDK y de CryEngine. He probado CryEngine 3 y he probado UDK y la verdad dejan bastante que desear. Eh, Sí, UDK tiene mayor motor gráfico, mayor capacidad en cuanto a las luces y a las sombras. Deja un aspecto bastante increíble en el juego terminado, pero a la hora de portar tus objetos 3D, cuando tú creas 3D Max o cualquier otro editor similar, un objeto 3D, a la hora de portarlo tiene bastantes dificultades. Mm, Mientras que en Unity es sencillo. Luego CryEngine 3, tanto UDK, a la hora de programar, creo que CryEngine 3 soporta C, pero a la hora de programar UDK necesitas tener conocimiento sobre o el script del editor, que es un lenguaje totalmente diferente, eh, o hay unos boxes lógicos, unas cajas lógicas, en las que vas conectando y demás. Y la desventaja de esto es que cuando tú actualizas el juego, en principio está bien, y cuando lo vas a actualizar, eh, te da error, te tira errores en una zona donde no tiene nada que ver con la actualización. No sé por qué pasa esto en un principio. Y bueno, Unity 3D no. Unity 3D permite hacer script aislado tanto de C como de Java. Yo no he encontrado todavía en programación ningún problema con esto. Al respecto, todos son ventajas en este tema. Por lo que a mí respecta, Unity 3D, aunque tenga menos iluminación, menos potencia en iluminación, pero en principio es un motor bastante fuerte, que depende de tus habilidades también, sobre todo a la hora de, por supuesto, a la hora de crear objetos 3D y a la hora de crear el mapping, las texturas y texturizar. En un principio, si eres bueno con esto, pues puede hacer cosas bastante impresionantes que no tienen nada que envidiar a otros motores como ya he comentado CryEngine o como UDK. Comencemos. Os saldrá al principio cuando ejecutáis Unity 3D, os daré el link para descargar los Unity 3D, esta ventana, le dais a registrarse, activación a través de internet y os saldrá otra ventana donde podéis seleccionar la licencia. Tenéis la licencia free o la licencia de uso comercial, que os da un trial de 30 días solamente. Bueno, pues dais a free. Perdón, no he rellenado el email. Eh, Os inventáis el email si queréis, que queráis. Os recomiendo que pongáis el email vuestro correcto, ya que os saldrá noticia, pero en principio suelen ser más que nada spam, lo digo con sinceridad. Así que yo en esto me suelo inventar el email, la dirección de correo. Yo la he actualizado en la versión free, como podéis haber visto. Cuando salga esta ventana le dais clic en finalizar y os abrirá ya el launcher de Unity. Podéis empezar ya con Unity.
os saldrá al principio esto. Esta ventana es la de escena. Esta ventana de aquí muestra los objetos que hay instanciados en la escena. Este es el inspector, que te detalla cuando tú seleccionas un objeto en escena las propiedades del objeto. Y aquí tenemos la carpeta de proyecto, donde podéis son objetos, carpetas, fotos y demás que tenéis ustedes en vuestro proyecto, pero que no está instanciado en la escena. Bueno, para empezar voy a hacer una escena bastante simple para que lo veáis, compuesta por un suelo y una iluminación. Por un plano. El plano lo vamos a llevar a la posición 0, 0, 0. Las propiedades, aquí tenéis las posiciones del objeto: posición, rotación y escala, X, Y, Z. No creo que haya falta decir nada más con respecto a esto. La posición está claro, posición de manera global al objeto, la rotación y la escala. Aquí tenéis el mesh, que es el objeto en sí. El collider sirve, entre otras cosas, para cuando tú tiras un objeto no caiga para abajo. Por ejemplo, instanciemos una esfera. Si yo a esto le doy un rigid body, la pelota, cuando le demos play, empezará a correr vuestro juego. Se quedará aquí, ¿vale? Más adelante os diré las propiedades del collider más detenidamente. Bueno, creamos una iluminación. Esta sería, no he explicado esto antes, esto sería los objetos que podemos añadir en la interfaz. Son GUIs. GUI significa objeto de interfaz. Un sistema de partículas, la cámara, GUI texture y GUI text y GUI texture. Estos son en 2D y esto sería un texto en 3D. GUI text en 3D, GUI text en 2D, una textura en 2D y un texto en 3D. Una luz, esto sería la sección de iluminación. Contamos con tres zonas de luces: una luz direccional, un punto de luz y una zona de luz. Aquí serían los objetos primitivos: cubo, esfera, cápsula, cilindro y plano. Esto sería ropa, objeto que con una zona de viento se puede modelar, se puede moldear. Una zona de reverberancia de audio, un árbol y zona de viento, ¿vale? Estas son cosas misceláneas, o sea, que no tienen en principio una relación, o sí, porque la zona de viento afecta al árbol, pero bueno, esto ya lo veremos a continuación. Aquí tenemos los componentes que se le pueden añadir a un objeto, como hemos visto antes cuando le añadí una física de un cuerpo rígido que cae para abajo, ¿vale? Y bueno, sin más, un rigid body, character controls, post collider. Estos serían collider, que he explicado antes lo que son. Estos serían nubes. Estos serían joints, explicaré más adelante lo que significa, y fuerzas constantes, ¿vale? Zona de audio, de renderizado, zonas misceláneas, character,
que es un carácter, un atributo que se le da al personaje, a un personaje, control de cámara y los scripts. Aquí podemos añadir, son scripts del editor. Importante decir esto. Bueno, esto sería la ventana de Terrain. Más adelante explicaré qué es y para lo que sirve la ventana de las opciones de la ventana, ¿no? Bueno, como he explicado antes, quería hacer en principio un juego simple donde haya un carácter, un first person controller que se pudiera mover a través del plano este que he creado. Así que creemos una iluminación, punto direccional. Esto da igual donde se ponga, la zona, esto afecta de manera global, así que si lo pongo hacia el lado o hacia arriba, hacia abajo, no tiene efecto ninguno. Lo que sí tiene efecto es la rotación, es decir, la inclinación de los rayos, como podemos ver aquí, afecta al plano, a la iluminación en escena. Es global, como he dicho antes. Y aquí tenemos los atributos de la luz, ¿no? El tipo, el color de la iluminación que da, ¿no? Intensidad, más intenso, menos intenso. El tipo de sombra, no podemos seleccionar ninguna sombra porque requiere Unity Pro. Halo, por si queremos que se vea este resplandor, ¿no? Por así decirlo. Y Flare, que Flare no tengo seleccionado ningún Flare, no lo puedo mostrar, pero sería cuando yo estoy en la escena y miro hacia el sol, se ve el dibujito del sol. Ahí, esto creo que se puede hacer con Photoshop, si no me equivoco, los flares. Bueno, instanciamos ahora el personaje, lo tengo aquí en First Person Controller, lo llevamos aquí. Es un prefab. Un prefab es un objeto ya predefinido que tiene ya lo que sería todo para comenzar a funcionar, ¿no? Bueno, estos serían scripts. ¿Vale? Si le damos al script, este por ejemplo está hecho en C, te abrirá el editor de... Importante, para seleccionar el mono de Lover que te va debugueando automáticamente, yo lo considero más útil que el que trae Unity por defecto. Le dais a Edit, si no me equivoco en Preferencias, y a Script externo seleccionáis mono de Loop, para que os salga. ¿Vale? Bien. Y bueno, cuando le damos a Play, vemos cómo podemos ir hacia adelante, hacia atrás con las teclas del teclado, y cómo podemos mover la cámara con el ratón. Nada más, esto era un vídeo introductorio un poco a la interfaz que no me ha dado tiempo a explicar de forma detallada y como me hubiera gustado a mí toda la interfaz, pero bueno, para empezar sería esto lo básico. Nada, suscribirse y si os gusta comentar, si tenéis alguna consulta o problema, comentármelo a mí en el vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.